el mensaje buscando sabiduría o buscando la sabiduría. Y quiero centrarme en la palabra del Señor, porque ese es el fundamento que tenemos cada uno de nosotros para poder compartir, para poder enseñar. Y ese fundamento es el que nos va a permitir a poner nuestras bases, las bases de nuestra vida, de nuestra profesión, de nuestra familia. Nos va a permitir que podamos hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así que voy a leer algunos versículos y en base a esos versículos vamos a estar compartiendo, vamos a estar entregando lo que el consejo del Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, quiero leer el primer pasaje, porque tengo varios. El primer pasaje es Isaías capítulo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Isaías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Dice él así: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Voy a leer una vez más este pasaje, me parece muy interesante al tema que queremos tocar en esta noche. Repito, capítulo 1 de Isaías, versículo 2 y versículo 3. Dice: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Dice así el Señor: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Muy bien. En base a esta lectura, porque cuando usted sigue leyendo el versículo 4 y el versículo 5, usted se va a dar cuenta que en este pasaje se habla duramente acerca de la condición espiritual del pueblo de Israel. Si usted lee después, más adelante, va a leer estos versículos que siguen y se va a dar cuenta el sentir del Señor, de nuestro Padre Celestial, qué está sintiendo y qué está opinando con relación al pueblo, a su pueblo, al pueblo que Él engendró, al pueblo que Él libertó, al pueblo que Él ayudó, al pueblo que el Señor le mostró su poder y su gloria. Él lo trata y dice que son sus hijos, porque así dice la palabra. Dice: crié hijos y los engrandecí. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué fuerte esta revelación de la palabra, qué fuerte esta expresión que nace del interior de Dios, de su ser, ¿no es cierto?, para revelarnos a nosotros lo que Dios piensa, lo que Dios siente con relación a su pueblo, a sus hijos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué ocurrió con ellos? Es una cosa muy fuerte, ¿no? Y repito, cuando usted sigue leyendo los versículos se va a dar cuenta la obstinación del pueblo, la terquedad, la actitud tan dura, tan fuerte, tan perversa del pueblo que Dios había levantado, que los había engrandecido, los había criado. Criar es hacerlos crecer, bendecirlos, cuidarlos, protegerlos, ayudarlos a salir, defenderlos. Es como un papá natural cuando tiene sus hijos, pues desde muy pequeños le da el biberón, ¿no? Los atiende, les cambia los pañales, acepta sus berrinches al principio, los educa, los enseña, los instruye, y poco a poco los hace crecer, los da educación, les da universidad, ¿no es cierto? Les da un techo en la casa, no falta la comida. Entonces estos hijos son criados por papá y luego son engrandecidos. Engrandecer significa suben de nivel, ¿no es cierto? Mejoran, crecen, se superan porque tienen el respaldo de sus padres. Luego dice: crié hijos y los engrandecí,
y ellos se rebelaron contra mí. No es extraño lo que a veces ocurre en muchas familias. Ustedes saben que yo he trabajado por años haciendo edificaciones y sigo haciéndolo algunas veces esporádicamente. Y he visto de todo en las casas, cómo se pelean los papás con los hijos por causa de terreno, por causa de bienes, por causa de propiedades de las casas, por cosas materiales, ¿no? Después que un padre ha dado todo por sus hijos, los hijos se rebelan muchas veces. Y si dice la Biblia que a Dios le ha pasado eso, imagínense lo que pasaría con cualquier persona común y corriente. ¿Cuántos papás han criado hijos en la palabra, los han educado, han orado con ellos, y cuando son grandes se apartan del Señor, se alejan, van detrás de las cosas mundanas? Pasa. Yo sé que algunas personas juzgan y dicen, ¿cómo es posible? Los ha criado mal. Es verdad que cuando los criamos correctamente, las posibilidades que ellos permanezcan en Cristo son grandes. Pero no hay que olvidar que cada persona responde a la capacidad de elección, a la capacidad de decisión. Y mucha gente, muchas veces han elegido mal. A pesar que han tenido buena formación, han decidido hacer lo malo. Entonces, en el pueblo de Israel, los hijos de Dios se rebelaron contra Dios. Entonces, vamos a partir desde ese pasaje para hablar acerca de la sabiduría. Porque justamente al final de este pasaje que he leído, dice: Israel no entiende. Escúcheme, Israel no entiende y no tiene conocimiento. Vamos a partir desde esas dos palabras, no entender, que es un verbo, ¿no? No entender y no tener conocimiento. No hay que olvidar que la palabra conocimiento tiene que ver con experiencia. Tiene que ver con experiencia. En la Biblia, cuando nos narra a nosotros y nos habla acerca del conocer, Dios siempre lo relaciona ¿con qué? Con la experiencia. Con la experiencia de vida. Con la experiencia de las personas. Cuando uno tiene una experiencia, entonces la vida cambia. Si no, solamente vamos a contar lo que otros cuentan. Vamos a contar lo que otros hablan. Vamos a contar lo que otros dicen. Sin embargo, no hay una experiencia y no vamos a contar lo que hemos experimentado. ¿Cuándo conocemos? Cuando experimentamos de verdad. Cuando entendemos. No hay que olvidar que en la Biblia se nos enseña muchas veces acerca del entendimiento. La Biblia dice que debemos renovar el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Es la capacidad de discernimiento, es la capacidad de comprensión, es la capacidad de razonamiento, porque también la Biblia habla de inteligencia, y la inteligencia no solamente tiene que ver con añadir conocimiento en el cerebro, sino con la capacidad de poder hacer algo con el conocimiento que tenemos. Hay mucha gente que tiene una habilidad genial, un conocimiento extraordinario, habilidad, razonamiento, capacidad de retención, pero no hacen nada con el conocimiento que tienen. Algunos muy hábiles en captar están en las cantinas, están en las drogas, están en la delincuencia y usan esa capacidad para hacer lo malo. Y eso es terrible, lo que pasa con la vida de muchas personas. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Muy bien. Entonces, aquí están dos cosas importantes: entender y conocer. Podemos vivir 20 años en el Evangelio y escuchar mensaje todos los días, pero hay gente que no entiende la palabra del Señor. Por eso hay que renovar nuestro entendimiento, y la única forma es prestándole atención a Dios y a su palabra. Repetidas veces he enseñado acerca de la fe. Casi siempre hablo acerca de la fe, y la fe bíblica es aquella que crece solamente oyendo la voz de Dios. Y oír la voz de Dios es más allá que la capacidad auditiva, sino es la capacidad de prestar atención a esa palabra que sale de la boca de Dios. Solamente así podemos crecer en la fe.
La fe no viene como producto de que alguien ore por fe, de que alguien te dé fe, de que alguien te motive para la fe. Pueden ayudar en parte, pueden predisponer a la persona, pero la fe crece cuando uno oye la palabra de nuestro amado Dios. Dele aplausos al Señor. Gloria a Cristo. Para Él sea toda la gloria y toda la honra. Muy bien, amada iglesia. Entonces, entender y conocer. Ahora, estaba diciendo de que podemos tener mucha información en nuestro cerebro, ahora sobre todo que vivimos en la era digital, ahora que vivimos en la era cibernética, en la era de la informática, donde a través del internet y las computadoras uno puede conocer de todo en todo el mundo. Y amada iglesia, es que es importante cuánta información la gente tiene. Entonces hay mucha gente con mucha información, con mucho conocimiento de cosas en la mente, pero sin experiencia. Entonces, aquí hay un detalle. ¿Qué se hace con lo que conocemos? ¿Qué se hace con aquella capacidad que tenemos? Hay mucha gente que tienen títulos, sin embargo, cometen los errores más espantosos. Ustedes saben que nuestras autoridades, los políticos, son gente, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos son preparados en las mejores universidades, tienen títulos, tienen posgrados, tienen muchos cursos aquí y en el extranjero, y entran y toman el poder y luego hacen las cosas más espantosas y corruptas que pueda hacer un hombre. Sin embargo, hay personas que no han pisado el colegio secundario, solamente tienen la primaria, o algunos ni siquiera primaria completa. Sin embargo, son gente muy sabia. Han criado hijos con respeto, han criado hijos con honor. Y esa es la diferencia, en que mientras otros tienen mucha información en su cerebro, no hacen nada con lo que tienen, al contrario, cometen las barbaridades peores que se ha escuchado. Sí me está entendiendo, ¿no es cierto? Está clarísimo. Ahí nos damos cuenta que podemos tener mucha información en la mente, pero la cantidad de información no te hace sabio. Porque aquí el tema de hoy es buscando sabiduría, buscando la sabiduría. No es la cantidad de información que uno tenga que necesariamente te haga sabio. Por supuesto que es importante que tengas mucha información. El asunto no está en cuánto tengas, el asunto está, escuche esto por favor, el asunto está, ¿qué vas a hacer con aquella información que tienes? ¿Cómo usas aquello que conoces? ¿Cómo usas aquello que sabes? ¿Cómo usas aquello que tienes en tu cerebro? ¿Cómo lo usas? Repito, mucha gente lo usa mal. Estoy creyendo que tú usas bien. Así que quiero compartir entonces acerca de esto, ¿no es cierto? Que es tan importantísimo. Usted sabe que hay mucha culpa y mucha corrupción, y los tristes efectos de la caída de Adán son tan fuertes, tan terribles. De la caída de Adán, las consecuencias de su pecado han manchado a la humanidad entera y la han llevado a un estado tan deplorable que hoy vivimos, hermano, tiempos donde la gente mata por un celular, mata por 5 soles, no tiene piedad, descuartiza a las personas, hombres que violan a sus propias hijas. O sea, estamos en situaciones espantosas. Estamos en una situación terrible y eso es las consecuencias del pecado. Y hasta dónde nos han llevado los efectos de la caída de Adán y Eva, que hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Vemos tantos casos en la actualidad, tan abiertamente la corrupción, ¿no? Y tan abiertamente todas las cosas tan sucias
que vive el ser humano en estos tiempos. Amada iglesia, entonces me centro una vez más porque ahí quiero centrarme. ¿Cómo usas el conocimiento que tienes? Mucha gente con el poquito conocimiento que tienen son muy sabios. Por ejemplo, cuando recordamos un poco a nuestros padres, a nuestros abuelos, la mayoría, quizá no todos de repente, pero gran parte de ellos no han tenido educación. Mi padre, él a la justa tuvo parte de su primaria. Mi madre nunca fue a estudiar. No sabía ni siquiera escribir. Mi madre aprendió a la justa a firmar. Y cuando firmaba lentamente para recordarse cómo era la rúbrica. Sin embargo, no podemos negar la familia. Somos 11 hermanos. La familia Ayala, Quispe Veído, toda nuestra familia. Y no podemos negar cómo una mujer con tan poco conocimiento de materias, de ciencias, de estudios, supo guiar a 11 hijos. Mi padre igual, a pesar que él era de un carácter fuerte, sin embargo él estaba trabajando, ninguno de nosotros se perdió, a pesar que nosotros tenemos, la familia somos de un carácter bastante fuerte, y sin embargo Dios nos ayudó, ¿no? Y nuestros padres usaron el conocimiento que tenían, lo poquito que tenían, para poder aconsejar, para poder hacer o no hacer. Mi mamá era muy sabia, sabía cuándo hablar y cuándo no, y cuando no era el momento propicio lo dejaba para después. A veces uno se apresura y dice, no, lo soluciono ahora porque así soy yo. Pero ella era muy cautelosa, muy prudente. Y justamente es esa la palabra correcta. La sabiduría, la prudencia. Hay mucha gente, tus padres, tus abuelos tal vez, que sin tener tanta preparación han sabido guiar a su familia, han sabido cuidar de su hogar, han llegado a matrimonio de 50, 60 años, han cuidado su imagen, han sabido hablar en el momento preciso. Eso, qué extraordinario, amados hermanos, qué extraordinario esas cosas. Entonces, qué importante es que podamos prestar atención a eso poco que sabemos. ¿Cuántos de nuestros padres lo único que han tenido es el consejo de sus abuelos, de sus padres? Y ese poco consejo, ese poco conocimiento lo han sabido canalizar correctamente. Ahora nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, tenemos que saber actuar con sabiduría, con todo el conocimiento que hemos recibido. Nosotros tenemos mejor preparación que los de antes. Todos hemos ido al colegio, a la universidad, o algún tipo de curso hemos llevado, porque ahora casi nadie deja de estudiar, casi es una obligación. Es un deber y a la vez es un derecho el tener educación. Entonces, la clave del éxito, la clave para poder nosotros hallar éxito en la vida, es importante la sabiduría. Mucha gente de negocio usa la sabiduría. Mucha gente que llega muy lejos usa la sabiduría. ¿Por qué? Porque sabe actuar en el momento que tiene que actuar, sabe hablar con quien debe hablar, no comenta sus cosas con cualquiera. Eso es sabiduría. Ser prudente, saber decir las cosas en el momento propicio, saber decir las cosas con quién tienes que decir, saber entrar en negocios con la persona idónea, no hacer transacciones con cualquiera porque después vendrán las consecuencias. Sabiduría. Sabiduría cuando un jovencito trata con una señorita. Sabiduría. Imagínense un jovencito conversando con la señorita que vive solita, están en su cuarto ambos. Usted sabe a dónde puede dirigirlos. Entonces no estaría actuando con sabiduría porque no es la esposa. Entonces, sabiduría es actuar con cautela, con mucho tacto, con prudencia. Muchos problemas nos evitaríamos si actuaríamos con sabiduría. Pero a veces hemos cometido muchos errores por no usar
la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Entonces, Israel tenía conocimiento, pero el conocimiento era solo de información. No era un conocimiento de experiencia con Dios. Estos días, el último día toqué acerca de David, que David recordaba las cosas grandes que Dios había hecho, o en otras palabras, eso se llama experiencia. Él no solamente tenía el conocimiento mental, sino tenía la experiencia con Dios, y esa experiencia le daba un conocimiento diferente, un conocimiento elevado. Y por eso, cuando se enfrentó a Goliat, él supo decir y supo enfrentarse sabiamente. Él no hizo las cosas con locura. Él dijo: así como Jehová mi Padre, cuando vino el león y el oso, así, y yo lo destruía, de la misma manera será destruido Goliat, porque a mí me lo entregó el Señor. Él sabía lo que decía porque tenía experiencia con Dios. El pueblo de Israel era obstinado, era duro, era reacio, y no entendía y no tenía conocimiento. Entonces, amada iglesia, en el Proverbio capítulo 4, versículo 1, hay un consejo. El consejo también al pueblo. Aquí dice hijos, pero habla de hijos al pueblo, pero también hay que usarlo a los hijos naturales. Dice la enseñanza de un padre. En Proverbios capítulo 4, versículo 1, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Escúchame, si hay jovencitos ahí, como papá tienes que tener responsabilidad que tus hijos estén conectados, ¿no? No deben estar ahí chateando, haciendo otras cosas, se llama irresponsabilidad. No toda la familia unida recibiendo el mensaje del Señor. Proverbios capítulo 4, verso 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos. Eso es justamente lo que hace que crezca la fe. Cuando prestamos atención a la palabra de Dios, atentos es prestar atención. Atento dice: para que conozcáis cordura. ¿Cómo viene el conocimiento? El conocimiento elevado, no el conocimiento de solo información. El conocimiento viene prestando atención al consejo del Padre. Primeramente del Padre eterno, nuestro Dios, y también a nuestros padres naturales que están sometidos al Señor. Porque hay padres naturales que están sometidos al hechicero, al brujo, al sortílego, que dan consejos diabólicos, ¿no? Que le dicen a sus hijos: ya eres mayorcito, ya tienes 20 años, 18 años, y es necesario que conozcas a una mujer. Yo sé de personas que han hecho eso con sus hijos, y los hijos han visto en él buen padre. Lo llevaron a una prostituta y dice: para que su hijo debute como hombre. Mire, entre comillas se llaman buen padre, pero están equivocados. Es porque lo que tienen, la información que tienen, es información del mundo. Pero cuando la información que tenemos es la información del cielo, entonces los consejos que daremos serán consejos del cielo. Dele aplausos al Señor. Qué importante que un papá y una mamá siempre estén conectados al Señor. En estos tiempos de cuarentena, de pandemia, cuánta gente no va al culto, y hay personas que se alimentaban solamente del culto porque no aprendieron a vivir del Señor. Estaban esperando que le den el biberón, estaban esperando que le den la papilla en la boca, ¿no es cierto? Y ahora, como nadie les exhorta, nadie les llama, nadie les habla, entonces mucha gente se está enfriando y están yéndose al mundo, y está revelando su corazón que en realidad no amaban al Señor con todo su ser. Es tiempo de prueba. Estos son tiempos de prueba. Gloria al Señor. Aquí Dios nos prueba nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro amor a Él, nuestra convicción. Aquí se revela quién eres tú, de qué estás hecho, quién es Dios para ti. Aquí se revela tu corazón. Así es, amada iglesia. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios tiene todo control, todo el control de todo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, amada iglesia, hay que escuchar el consejo del Padre y estar atentos. Estar atentos. Una cosa es que prestarle atención o oír audiblemente, pero no prestar atención. Prestar atención es otra cosa.
Prestar atención es estar atento a lo que está diciendo para luego ese consejo aplicarlo a mi vida. Pero ¿para qué sucede esto? ¿Para qué prestamos atención? Dice, para que conozcáis cordura. Cordura. ¿Qué es cordura? No gordura. ¿Para qué conozcáis cordura? Cordura viene de cuerdo. Viene de algo, de algo que no es, que es con sobriedad. No de algo que es, digamos, hecho a la ligera. Que es hecho sin conocimiento y sabiduría. No, por supuesto que no. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, amada iglesia, ¿no? Dice, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Porque os doy buena enseñanza. ¿Quién dará la mejor enseñanza? En nuestro Dios. Ni todos los conocimientos de todas las universidades juntas se comparan en nada al conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es para vida eterna. Todo lo que aprendemos, y está muy bien que aprendamos conocimiento en universidad, está muy bien, porque hay que colar también, hay que examinar lo que nos enseñan, pero todo eso será para este mundo, nada servirá para la eternidad. Pero atender al consejo de Dios, eso sí afecta positivamente nuestra eternidad. Y tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. A su nombre, amada iglesia. Tú seguramente le prestas atención al Señor, ¿no es cierto? Bien, amada iglesia. Te felicito de todo mi corazón. Tú le enseñas a tus hijos a amar al Señor, te felicito. ¿Sabes una cosa? Mientras otros lloren en su vejez, tú estarás contento de ver a tus hijos que le honran al Señor. Pero habrá satisfacción en tu corazón de que le has honrado a Dios con tu familia también. Es precioso eso. Es una ayuda a tu espíritu, a tus emociones, saber que tus hijos le honran al Señor. Y te das cuenta que no perdiste el tiempo, que Dios ha sido benévolo y que tus hijos han aprendido a prestar atención a la palabra de Dios. Es extraordinario, maravilloso. Eso no significa que ellos a veces en algún momento puedan ser golpeados en una prueba, en una lucha, pero ya aprendieron que tienen que volver inmediatamente, que tienen que humillarse delante de Dios. Esperamos que nunca tengan que pasar por experiencias traumáticas de alejarse de Dios. Esperamos, confiamos, apelamos a la enseñanza que le hemos dado, apelamos a las convicciones que tienen. Confiamos y que nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor. Porque cada papá ora por sus hijos, pide a Dios por la vida de ellos. Aleluya. Entonces dice, amada iglesia, porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. No desamparar la ley también tiene que ver, no abandones mi palabra. No le dé la espalda a mi palabra. Préstale atención, valórala, ama esa palabra. ¿Me está entendiendo, iglesia? Por eso dice, el que me ama, mis palabras guardará. El que me ama, mis palabras guardará. Es importante entonces guardar la palabra de Dios. Y guardar es valorarla, apreciarla, atesorarla. Eso es guardar la palabra. Guardar la palabra es aplicarla, es vivirla, es usarla. Qué maravilloso es nuestro Dios. Son bellas las palabras del Señor. Las palabras del Señor son alentadoras, amada iglesia. ¿Tú valoras la palabra? Confía en el Señor. No conozco a alguien que haya honrado a Dios y que haya sido defraudado por Dios. Hermanos amados, Dios es fiel a sus hijos, fiel a sus promesas, fiel a su palabra. Confiemos plenamente. Nunca dejes de actuar con cordura, con prudencia, con sabiduría. Tenemos experiencia de haber actuado de forma contraria. Yo tengo experiencias. Muchas cosas negativas que me han pasado han sido porque me he dejado llevar por mi temperamento. Me he dejado llevar por mis impulsos. Me he dejado llevar por mi propia opinión, por mi propia prudencia. Y he sentido las consecuencias.
Muchas personas tal vez han dejado de confiar en mí porque tal vez les he defraudado. Nunca lo hice con intención, pero apresurarme en hacer muchas cosas tal vez los ha herido, porque no he actuado con sabiduría. Entonces estoy poniendo como un ejemplo. Por esa razón, el Señor nos enseña a nosotros que tenemos que prestar atención al consejo de Dios para ser sabios. Sabios no significa tener mucho conocimiento necesariamente. ¿Es bueno tener conocimiento? Por supuesto que sí. Sabio es saber usar ese conocimiento, saber usarlo correctamente, ese conocimiento. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Espero que sí. Espero que me estén comprendiendo. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando alguien toca tu puerta y te dice, tengo una oferta para decirte, tienes que darme dinero, invierte en esto. ¿Qué hace la persona sabia? Primeramente dice, déjame consultar con el Señor. Voy a conversar con mi esposo, mi esposa. Voy a conversar con ellos, porque dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Necesitamos que otras personas también den una opinión. Y si haces algo que solamente tú tienes que mantenerlo y es muy delicado, entonces busca al Señor, que haya paz en tu corazón. Mira los pros y los contras. ¿Quién es esa persona? ¿Ama al Señor? ¿Qué reputación tiene? ¿Es una persona de mala reputación, de mala imagen? No te asocies con ellos. Ten mucho cuidado. Cuando alguien te deja un bulto, por ejemplo, y te dice, te encargo. Déjalo ahí. La prudencia que te hace hacer. ¿Qué cosa es? No, pues algo secreto, no puede usted. No, lo siento mucho, no puedo tenerlo, tengo que saber qué es. Conozco personas que han sido denunciadas por tenencia ilegal de artefactos o de cosas que eran de valor y que no eran de ellos, que alguien se los encargó. Y luego vinieron la policía y encontraron en su casa, y ellos trataron de decir, no, fulano me trajo, y fulano se negó. ¿Qué pasó? Aceptó simplemente. Uno tiene que saber qué cosa hay, quiero ver. No te puedo mostrar, entonces no puedes dejarlo aquí. ¿Por qué? Porque yo no sé, y es mi casa, yo no quiero problemas. Usted sabe que hay gente, inclusive, que está huyendo de la policía y lo dejó por ahí una maleta, una mochila de droga. Y esa persona inocente puede irse 20, 30 años, muchísimos años, por tráfico. ¿Me está entendiendo? Y todas esas cosas, por no actuar con cautela, aún así a veces podemos entrar en problemas. O firmar documentos. Alguien dice, por favor, uno dice, yo conozco una persona, por ejemplo, que cuando tenía deudas, le pasó su propiedad al nombre de su propia hermana. Hermana de sangre. Y le dijo, voy a poner a tu nombre, porque si no me pueden quitar. Y luego, pasando todo esto, porque si no van a revisar mis propiedades y van a ver qué tengo, me lo van a embargar, te lo paso a tu nombre, y entonces luego, por favor, pásalo a mi nombre. ¿No? Nada más hicieron un papel simple, y luego después ya lo hicieron un poquito, ya tenía que ser algo sólido, llevaron a notaría, prácticamente lo hizo como una compra-venta, y después la hermana, después de un tiempo, le dijo, hermanita, ahora sí pasa todo a mi nombre. Y le dijo, hermanita, ¿cuál? No tengo tiempo. Pasó un mes, 2 meses, no tengo tiempo. Pasó un año y ya comenzaron los problemas. No tengo tiempo, y por aquí hasta que un día le dijo, ¿sabes qué? Yo pago la luz, yo pago el agua, yo pago esto. Es mi casa. Hermana, pero ¿cómo es posible? Tú sabes que es mi casa, ¿no? Tú sabes que tengo un documento de propiedad. Es mi casa. Pero la gente sabe, no importa. Acá se trata de documentos. Documentos. ¿No? Y usted sabe que lo que dice, hay una propiedad real, que uno es dueño, pero lo que vale es lo legal. O si no, tienes que mostrar pruebas, y a veces no es tan fácil, a veces se hace complicado. El juez dice, pero señor, en toda la facultad de su uso de razón, usted le ha entregado una propiedad, ¿cómo es eso? Entonces, no hacen bien un acuerdo, ¿no es cierto? No hacen bien un documento, entonces hay problemas. ¿Qué sucedió? Faltó prudencia, faltó cautela, faltó sabiduría. Ay, le voy a dejar a mi hijita, ¿no es cierto? Con su primo, es buen primo es.
Pero no, usted no sabe que una jovencita es complicado, es riesgoso dejarle con otra persona. Tantas cosas que suceden. ¿Qué pasó? Prudencia. ¿No es cierto? Y así sucesivamente. ¿Con quién armas tu negocio? ¿Quiénes son las personas que entran a tu casa? ¿No? ¿En quién confías secretos? Hay personas que le dicen, eres mi pataza, te voy a contar un secreto, no lo diga a nadie, solamente lo sabe Dios y yo. Y a veces esa persona se convierte en tu enemigo y te tienen las manos en sus manos. Y podría alargar la lista, pero me quiero centrar en la parte espiritual sobre todo. Las personas que fácilmente, hermanos, se enlazan con inconversos, con gente que no teme a Dios, están actuando sin sabiduría. Hay personas cristianas que escuchan el consejo de gente que no es cristiana y le aconseja que ya no congregue, y ellos dicen, tengo un gran amigo que me dijo que ya no congregue. ¿Cómo puede dejarse aconsejar con una persona que no teme a Dios? Eso es de Ripley. ¿Qué consejo sano te puede dar espiritualmente hablando si no tiene la experiencia de tener a Cristo en su corazón? Entonces, amada iglesia, tenemos que ser prudentes, nos dice la palabra, por eso hay que buscar sabiduría. Eso sí, dice el Señor, que debemos buscarla y atesorarla y amarla, encontrar la sabiduría. Entonces, aquí en el pasaje leído, cuando dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Hemos separado algunas cosas, 5 cosas importantes. Número 1, la enseñanza de un padre. En este versículo nos habla la enseñanza de un padre. Segunda cosa que nos habla es que hay que estar atentos a esa enseñanza. Hay que estar atentos a esa enseñanza. Y el Padre por excelencia es nuestro Dios. No te olvides. Número 3, podemos encontrar ahí, dice que podemos conocer cordura. Podemos conocer lo que es honesto, justo, correcto, lo que es cuerdo, ¿no es cierto? Y número 4, dice que hay buena enseñanza en la palabra, buena enseñanza. Hay gente que está buscando consejos del consejero de allá, del psicólogo de acá, del compadre allá. Oye, hermano, en la palabra está el mejor consejo para los padres, para las madres, para los hijos, para los estudiantes, para los empresarios, para los agricultores, para los economistas, para los gobernantes, para los políticos, para los reyes. El consejo de Dios está en su palabra. Entonces, en él hay buena enseñanza. Y número 5, dice que no debemos desobedecer, no debemos ignorar la ley del Señor. Debemos cuidar, debemos valorar la ley de nuestro maravilloso Dios. Este versículo nos habla todo eso, amada iglesia. Repito, enseñanza de un padre, hay que estar atentos, conocer cordura, buena enseñanza y no ignorar la ley del Señor, no ignorar su ley, porque estaríamos cometiendo un error terrible que lo vamos a lamentar. Valoremos la palabra, hermano, honremos la palabra, guardemos la palabra. Gloria a Cristo. ¿Cuál es el propósito especial de hacer todo esto? Escúcheme, ¿cuál es el propósito especial? Quiero leer capítulo 4 de Proverbios. Estamos en el 4. Capítulo 4 de Proverbios, versículo 5, nos dice así la palabra del Señor. Estamos hablando de sabiduría. Dice, escúchelo, capítulo 4, verso 5 de Proverbios, dice así, atención, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice Papá Dios. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. ¿Qué significa conservará? Guardará. Te conservará y te guardará. ¿Qué significa? Te honra. Dios no quiere que un día estés hacia arriba y luego estés en un estado deplorable.
Imagínese un hijo de Dios que sirvió al Señor, viva como en el fango. Un pastor, un siervo de Dios que termine sus años en la peor situación. No, eso no quiere el Señor. Eso no es el deseo de Dios. Uno no tiene que terminar así. Uno termina en éxito, uno termina en victoria, en buena vejez. Porque la Biblia dice que Dios nunca ha desamparado a los justos, a sus hijos. Pero ¿sabe cuándo ocurre? Porque sí existen cristianos que terminan mal, una ancianidad triste. ¿Saben por qué? Porque no es solamente ser cristiano, significa congregar. Alguna gente dice, yo vengo a esta iglesia 40 años, pero 40 años viviendo una vida que no era bíblica, que no era cristiana, solo una vida religiosa. En cambio, cuando guardas la palabra, el Señor dice, Él te guardará, pero también te conservará. ¿Y conservar qué significa? Te mantiene en victoria, en éxito. Te mantiene, hermanos, en un estatus espiritual correcto. No donde hasta los inconversos tengan que mirar, pobrecito ese siervo, ese hijo, cómo termina en su ancianidad. Pobrecito, qué pena. No quiere eso Dios para sus hijos. No es el deseo de Dios. A menos que sea parte del trato, de la situación que a veces el mundo vive y a veces pasan muchas dificultades, muchos problemas, pero jamás como un resultado de vivir para Dios.